Hola a todos, bienvenidos. Es un placer poder saludarlos nuevamente a través de esta plataforma. Gracias por acompañarnos y especialmente porque el día de hoy me encuentro charlando con una mujer que ha aportado muchísimo de su conocimiento en la comunidad acerca del manejo de las emociones. Y hoy especialmente traemos un tema muy interesante: cómo regresar al amor en tiempos difíciles. Pero antes de iniciar, me encantaría que Imazuma Marañón se presentara a sí misma y nos ampliara todo su conocimiento y toda esta carrera, esta trayectoria que ha seguido a lo largo de los años. Gracias por estar con nosotros, Ima, y cedo todos los micrófonos para que nos amplíes toda esta información. Gracias, Lisette. Es un gusto y un placer poder compartir. Yo siento un poco del conocimiento que he podido avanzar en mi vida. Tengo 30 años trabajando, aprendiendo acerca de cómo manejar no solamente las emociones, pero en realidad cómo vivir como un ser espiritual en un mundo material, ¿no? Y me gustaría comenzar un poquito con mi nombre, porque siempre quiero presentarme bien. Mi nombre es Imazuma Marañón. Imazuma es un nombre quechua, un nombre indígena de Bolivia. Mi papá es boliviano, mi abuela era quechua. Mi mamá es norteamericana, de descendencia inglesa, irlandés. Entonces soy un poco global. Una suma de culturas. De veras que sí, de veras que sí. Y eso es parte de mi jornada, de cómo yo aprendí a trabajar conmigo misma como un ser humano um, de tanta complejidad cultural, ¿no? Además de que nos criaron en México, en la península de Yucatán, entonces siempre me considero mexicana de corazón también por ese lindo país. Ay, sí. Gracias. Sí. Pero puedo decir un poco más de cómo llegué a donde estoy ahorita, trabajando en varias áreas. Como comenté, empecé trabajando y aprendiendo acerca de las emociones. Mayormente quería yo comenzar a aprender a trabajar conmigo misma. Yo tengo emociones muy fuertes y yo dije, tengo que vivir conmigo, tengo que vivir con estas emociones, ¿cómo las manejo, no? Entonces empecé a trabajar con una terapeuta que no era tradicional, aunque sí se capacitó tradicionalmente, pero también usó de tradiciones más antiguas del Medio Oriente, y en realidad me enseñó, desde los 15 años trabajando con ella, me enseñó cómo trabajar con mi intuición, cómo reconocer las emociones en el cuerpo, cómo cambiar falsas creencias dentro de mí misma, cómo ir al raíz de un problema, cambiar una creencia que no es cierta de quién soy, y vivir de la verdad de quién soy. Y la verdad de quién somos en realidad para todos es que somos seres nobles, porque tenemos un creador que al menos en mi creencia es omnipotente. Entonces imposible que sus creencias, ¿sí? Nosotros vamos a hacer no algo increíble también. Entonces, como seres nobles tenemos que aprender cómo vivir con esa nobleza espiritual que todos tenemos naturalmente. También he trabajado en el área de la educación. Siento que parte de aprender es también crear cambios en nuestras culturas de aprendizaje. Las culturas de aprendizaje no solamente están en las escuelas, pero están en nuestras casas, están en la sociedad, en la comunidad en que vivimos. Entonces, tenemos que aprender cómo crear cambios en nuestra cultura de aprendizaje. Y también soy escritora. Trabajo en
escribir libros, artículos, ensayos, hago investigaciones y de esa manera también aporto lo que he aprendido. Y me he capacitado también tradicionalmente en psicología, pero más que nada trabajo individualmente y en grupos con personas para que todos nos capacitemos y aprendemos cómo poder vivir más en unidad, más como una comunidad global, ¿no? ¿Qué es lo que creo que al final es donde vamos? Vamos hacia un mundo global, hacia una sola ciudadanía, una sola comunidad global, donde las fronteras en realidad solamente existen um, como para pasar de un lugar a otro, pero no existen para cerrar, ¿no? Ya. Mm. Me encantaría saber, ¿cómo ves en estos momentos en los que estamos viviendo? Porque hablas de ir hacia un mismo lugar, todos unidos como humanidad, Ujú, pero ¿desde qué punto podemos partir para poder llegar a ese punto? Hablábamos especialmente del amor. ¿Qué tan importante es y qué es el amor en sí? ujú, ¿Cómo lo podemos manejar nosotros cuando creemos que la vida de repente nos pone ciertas trabas o en este caso la pandemia que hemos estado hablando? Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Cómo descubrimos ese amor propio que también puede ayudar a que formemos una humanidad más sana, más unida, ¿no? ujú. No, es tan buena pregunta, ¿no? Y todos estamos viviendo esa realidad. Es otro ejemplo de cómo estamos moviendo hacia un mundo donde somos una comunidad global, porque todo el mundo se está preguntando esto, ¿no? No es nomás un país o una comunidad, pero todo el mundo tiene que lidiar ahora con este pandemia y todos estamos preguntándonos esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos caer y quedar en el amor, ¿no? Porque sabemos que el amor es una fuerza que no cansa, es una fuerza que no tiene barreras, es una fuerza que no tiene límites, que puede superar todo, pero muchas veces se siente que es difícil quedarse en ahí, ¿no? Ujú. Entonces es algo que he estado reflejando mucho en el amor, porque bajo mi propia jornada y trayectoria y trabajando con otras personas, am, siento que al final todo lo que estamos haciendo es regresar al amor. O sea, cuando yo aprendo a trabajar con mis emociones, cuando yo aprendo a lidiar con mis defectos de carácter. Cuando yo trabajo en hacer eso, lo que estoy haciendo es regresando al amor, porque al final de todo ese esfuerzo, todo ese trabajo es la realidad de quién soy y la realidad de quién soy es algo bello, es algo increíble. Entonces, en realidad, cuando yo trabajo con personas acerca de sus dificultades, acerca de inquietudes que tienen acerca de ellos mismos o cómo ellos tratan a otras personas, les digo que en realidad lo que van a hacer al final es enamorarse de ellos mismos. Porque cuando yo empiezo a reconocer qué increíble soy yo, puedo reconocer qué increíble eres tú. Pero no puedo hacer eso si no reconozco eso de mí misma, porque no puedo dar lo que no tengo. Si no tengo amor hacia mí misma, si no reconozco que yo también soy una creencia del creador, o sea, el creador me creó a mí también, si no reconozco eso, ¿cómo lo voy a reconocer de los demás? ¿Cómo voy a reconocer lo bello, lo increíble de las demás personas si no puedo reconocer eso dentro de mí misma también? Entonces, una gran parte de quedarnos en el amor es reconocer nosotros mismos, nuestros dones, nuestros
las cosas que nos hacen increíble a nosotros mismos, las cosas que nos hacen a nosotros mismos bellos, ¿sí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué cualidades hay dentro de mí que en realidad son dones? Y parte de eso, porque uno puede empezar cuando reflejemos en nuestras propias vidas, empezamos a reflejar en todo lo que no nos gusta. Right? Exacto. Empiezo a decir, ay, pero, me enojo muy rápido o siempre quiero controlar todo, ¿no? O sea, empiezo a reconocer todas las cosas que en realidad son defectos de mi carácter. Y lo que yo llamo a eso son obstáculos y que yo estoy creando. Yo pienso que esos son obstáculos, pero en realidad, si volteas esos obstáculos, son peldaños, ¿sí? Porque si tú miras, por ejemplo, el que me enojo muy rápido, ¿sí? Me enojo bien rápido. Si tú volteas el coraje, en realidad es amor. Entonces, si me enojo mucho, la realidad es que tengo mucha capacidad para amar, pero el opuesto del amar es rechazar, ¿no? Es rechazar a alguien. Entonces, si yo rechazo a la gente, si me enojo muy rápido con la gente, si les empujo mucho, simplemente son mis temores. Cuando reconozco eso, puedo reconocer, en realidad tengo esa misma capacidad para querer a la gente, para incluir a la gente, para atraer y juntar a la gente, ¿no? Entonces, ese, ese impulso de rechazar, en realidad, cuando lo volteo, es una cualidad que tengo, una buena cualidad que tengo, ¿no? Pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer es voltearlo. Esa es la parte dura, ¿no? Porque muchos empezamos a juzgarnos a nosotros mismos por ser enojona o porque soy una persona tan difícil y empiezo a juzgarme. Y eso empieza a continuar a rebajar y no a levantar, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que yo digo es de que cuando comencemos nuestro día, no creo que ninguna persona comience el día pensando, voy a tener un mal día. Yo creo que todos nos levantamos y decimos, voy a tener un buen día o amaneció el sol o tal vez no tenemos una conciencia de lo que estamos pensando, pero nos levantamos y decimos, ok, voy a prepararme, ¿no? Ujú. Y entonces me preparo y comienzo mi día y me siento bien. En ese momento estoy en el amor, ¿no? Porque me siento bien, me siento que, ok, pero de repente ah, alguien dice algo o mi esposo me mira de una manera y yo digo que esos son los choques, ¿no? O sea, alguien está chocando contra mí, es un choque, ¿no? Y al chocar contra mí, de repente salgo de mí, del amor y del buen día, ¡boom! Y me voy a otra emoción, ¿sí? Si mi esposo me echa una mirada, tal vez digo, ¿qué pasó? ¿Está enojado? ¿Hice algo mal? Empiezo a preocuparme, ¿no? Esos son temores, ¿sí? Es un temor simplemente. Si puedo empezar a reconocer eso, yo digo, es que estoy sintiendo el temor, es eso. Ok. Entonces puedo lidiar con mi temor en vez de empezar ¿por qué estás enojado? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y ahí voy con mi esposo y estamos ya, su mal día de él va a ser mi mal día también. ¿Sí me explico? Sí, ¿qué tan importante es, ahorita que hablabas de, ok, reconozco que estoy en temor, ¿no? Ujú. Reconocer, pero muchas veces nos dicen, como que ve ignorando las cosas y de repente estamos ya en una olla presto y estamos a punto de explotar y no hemos aprendido a manejar esa emoción o aceptar que estamos sintiendo en ese momento esto y luego poderlo manejar.
Entonces, qué tan importante es reconocer desde qué punto nos estamos moviendo, ¿no? O estamos Sí, actuando. para mí es todo. Para mí eso es conciencia de mi realidad interna. O sea, yo tengo, no solamente yo, todos los seres humanos tenemos dos realidades. Tenemos una realidad interna, que es la realidad de adentro, ¿sí? Cómo me siento yo, cómo estoy emocionalmente. Y tenemos una realidad externa. La realidad externa es lo que mira el mundo. El mundo me mira de afuera, decide cómo estoy basado en lo que está mirando. El mundo externo, todos lo miramos, ¿sí? Pero el mundo interno es la realidad de aquí adentro, de quién soy, ¿sí? Y ahí es donde tengo mis creencias, es donde tengo mis emociones, es donde tengo mis historias, ¿sí? Todas mis experiencias, todo lo que me ha pasado en la vida, lo guardo aquí dentro de mi cuerpo, ¿sí? Por eso digo que nuestro cuerpo es el mejor contador de historias que tenemos, porque ha estado con nosotros desde el comienzo, ¿sí? Ujú. Sabe todo lo que nos ha pasado. Entonces, nuestro mundo interno es tan importante porque de ahí es como voy a crear mi mundo externo, ¿sí? Pero aquí está lo interesante de este proceso. Si no tengo conciencia de qué está pasando dentro de mi mundo interno, entonces lo que está pasando en mi mundo externo es un reflejo de todo el caos que está dentro de mí, que yo ni estoy consciente de eso. Ni estoy consciente de que dentro de mí tengo temores, dentro de mí tal vez traigo algunas traumas. No estoy consciente de eso. En mi mente yo me digo, yo estoy bien, yo tengo mucha confianza en quién soy. En mi mente me puedo decir eso todo el día, pero si dentro aquí de mi mundo interno tengo temores de que tal vez no estoy bien, de que tal vez siempre voy a estar sola, de que tal vez todo mi esfuerzo no va a valer, si voy a fallar, todos esos temores que traemos adentro, si no soy consciente de eso, esos temores me van a manejar sin que yo pueda trabajar con ellos, ¿sí? Ujú. Entonces, es tan importante desarrollar herramientas que me den conciencia de qué está pasando dentro de mi mundo interno en cada momento de mi vida. Cuando yo trabajo con personas o cuando hago talleres o doy pláticas, siempre digo que mi mayor trabajo es desarrollar capacidad en que las otras personas que estén conmigo puedan empezar a desarrollar herramientas para reconocer su realidad interna, ¿sí? Porque si dependemos de que otra persona siempre va a estar presente para decirnos qué está pasando, entonces, pues tengo que mudar contigo, vivir toda la vida contigo. y, ¡Qué eso caos! no, y eso no es real. Um, Exacto. y además, eso no es el punto, ¿no? El punto es de que cada uno de nosotros traemos dones. Ujú. Y si yo puedo aportar un poco de lo que yo he aprendido para que otra persona empiece a manejarlo bajo sus propios dones, entonces yo también voy a aprender. O sea, es un intercambio de conocimiento, ¿no? Ujú. Am, entonces, tu pregunta de que qué tan importante es de dónde estoy actuando, de dónde estoy viviendo, de dónde para mí es todo, porque si no sé de dónde, y yo pienso que es el amor, pero en realidad estoy controlando la vida de todos mis seres queridos, eso no es amor, eso es temor. Temo de que las cosas no van a salir como yo pienso que deben de salir, que es mi ego, right? Mi ego es muy fuerte y piensa que es el sábelo todo. Entonces voy a controlar todo para que salga como yo diga.
Porque si no sale como yo digo, entonces, ¿qué pasa? Mi temor empieza a levantarse. ¿Sí? Si tengo una falsa creencia dentro de mí de que si las cosas no salen como yo pienso, entonces, y aquí donde dice entonces, llénalo con cualquier temor que uno traiga. Entonces yo voy a fallar. Right? Entonces no voy, el resto del mundo va a pensar que no soy buena madre. Entonces, o sea, aquí está la falsa creencia. Y en realidad eso no es cierto. La realidad es que mi trabajo es amar. Es todo. Mi trabajo es amar a los que están a mi alrededor, a los que no están a mi alrededor. Mi trabajo es amar a la otra persona. Y eso son enseñanzas que nos han dado desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Amar al prójimo, amar a tu vecino. Eso no son enseñanzas nuevas. ¿Cómo lo voy a hacer? Trabajando diariamente en reconocer de dónde estoy trabajando yo, de qué punto emocionalmente estoy trabajando yo. Y si no estoy trabajando del amor, no juzgarme a mí misma. En cambio, ser compasiva con mí misma, tener paciencia con mí misma, mientras trabajo con esas otras emociones para regresar al amor. Es lo que te iba a preguntar porque de repente podríamos estar, ok, yo ahora, Lisset, me levanto y ahora trabajo desde el amor. Me voy a concentrar, voy a ser consciente de todo lo que estoy sintiendo, voy a tratar de no controlar, de llegar a un acuerdo, ¿no? Con mis emociones y estar consciente desde dónde estoy trabajando. Pero de repente, como tú bien dices, algo surge durante el día, entonces, ¿en qué momento te empiezas a frustrar? Porque dices, híjole, no estoy en el amor, no estoy en el amor. O sea, me tengo que permitir también ese pequeño enojo, me tengo que permitir esa discordia, en cuánto tiempo nos podemos permitir, o sea, qué tan pacientes podemos ser con nosotros cuando a diario, tanto de nosotros mismos, nuestros hijos, vecinos, amigos, etcétera, de repente enfrentamos estos roces que nos sacan de ese estado. ¿Cuánto me voy a permitir yo estar en ese camino de no amor? ¿Qué tan válido es, no? Es muy, muy buena pregunta. Y para eso quiero compartir una herramienta, si me permites. Claro, porque nos va a ser de muchísima ayuda. Esta plática la tuvimos antes por teléfono y dijimos, algo que la gente común y corriente como yo, porque Ima ya tiene muchísimo camino recorrido, pero la gente común y corriente como yo, que se despierta una mañana y empieza a tratar de dialogar con uno mismo, ¿no? Y hablábamos, hay que hacer algo que sea muy práctico para la vida diaria, ¿no? Y pues te Sí. agradezco mucho que compartas con nosotros esta información que es buenísima, la verdad. Entonces, Y créame adelante. que Ima también. Ima también tiene que trabajarlo diariamente. I mean, por eso digo que son herramientas por vida, ¿no? Porque nadie puede decir, estoy en el amor y se acabó. Ya, llegué. No, ya. No, siempre es un proceso. Esto es una herramienta, una de las herramientas que yo aprendí. Siempre me gusta comenzar con esta herramienta. Tengo otras, pero esta es primordial porque esta me ayuda a entender cómo trabajar con la energía que surge por mi cuerpo, porque emociones simplemente son energía, es todo. Muchos tenemos temor de emociones, queremos acabar con emociones, pero si reconocemos que son, nos podemos empezar a calmar. Simplemente es energía. Entonces, esta herramienta te va a ayudar a trabajar con tu energía, porque ¿qué somos nosotros? Somos energía, ¿sí? No somos esto,
esto físico, esto nos ayuda a participar en este mundo material, pero al final del día somos seres espirituales que corren con energía, ¿ok? Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a trabajar con eso. Ahora, hay 3 reglas de energía. Y estos son reglas bueno, le llaman leyes de el mundo físico. La ciencia ha estudiado la energía mucho y tiene 3 leyes de conservación. Entonces, estas 3 leyes de conservación trabajan también para emociones. ¿Okay? So, la primera ley es de que no puedes crear más. O sea, la energía que tú traes es la energía que es tuya. No puedes aumentarla. ¿Okay? Mucha gente a veces me dice, ay, pero si empiezo a llorar, voy a llorar más. Si lloras más, es porque ya lo traías. No estás creando más tristeza, es porque ya tenías esa tristeza guardada en tu cuerpo. ¿Okay? So, 1, no puedes crear más. 2, no puedes destruirla. Lo siento mucho. No puedes acabar con la energía que no te gusta. Entonces tenemos que aprender a trabajar con ella, ¿sí? Porque no se puede acabar con nuestras emociones. Y la tercera es sí puedes transformarla. O sea, la energía se puede transformar. ¡Qué emocionante! Claro. Entonces, Qué esperanzador, ¿no? sí, no tienes que siempre quedarte en la tristeza o en el coraje o en el temor. Y la realidad de la energía es que quiere transformación. Es todo lo que quiere. Si imaginas que las emociones son como el agua y el agua simplemente quiere correr. ¿Sí? Toda el agua en la naturaleza, tú lo ves corriendo. Nunca ves agua en la naturaleza simplemente que se queda sentado, estancado. Aún si es un lago, no está estancado. Siempre corre agua bajo el lago que se recicla, ¿sí? Porque el agua quiere estar en movimiento. Si el agua en algún momento lo mantenemos en un bote y lo estancamos, ¿qué pasa con ese agua? Se pierde o Sí, se pudre. se pudre, Ujú. ah, empieza a apestar, es feo, ¿sí? Así son las emociones. Si las emociones las estancamos y no las movemos, empiezan a pudrirse, a causar daño. Es por eso que tenemos tantas enfermedades, porque no sabemos trabajar con la energía, la agarramos así, no la movemos, nos enseñan a guardarlo y la empezamos a guardar en el cuerpo y empieza a causar daño, porque la energía simplemente quiere moverse, quiere transformación. Entonces, déjame explicar esta herramienta un poquito, Ujú. porque Adelante. bajo cómo trabajas con esta herramienta es cómo vas a empezar a poder trabajar contigo mismo. En esta herramienta hay 3 emociones primarias, ¿sí? El dolor, el temor y la alegría. ¿Okay? No significa que las otras emociones no existen, existen, Ujú. pero son variaciones de estas 3. Si te imaginas que estas 3 son como los colores básicos que aprendimos en el kinder, ¿sí? Es Ujú. así, de ahí los mezclas y haces otras, ¿sí? Entonces, cuando la gente dice, por ejemplo, que tengo ansiedad, ¿sí? Tengo ansiedad. En realidad están diciendo tengo temor. Cuando las personas dicen me caigo en depresión, en realidad lo que quieren decir es de que tengo mucho dolor y no estoy moviendo ese dolor. Entonces me siento en depresión, ¿sí? Um, entonces, cada una de estas 3 emociones primarias son la base de muchas otras emociones.
Ahora, ¿por qué es necesario reconocer de que ansiedad es temor? Porque si hablo de la ansiedad de esa manera, muchas veces me quedo aquí en mi cabeza. No, sí, es que no, yo tengo mucha ansiedad. No es así, siempre he sido así. Y nunca tengo que bajarme de aquí adentro a sentir mi ansiedad. O sea, las palabras son muy importantes porque las palabras mismas también traen energía. Entonces, si tu palabra, las palabras que usas te mantienen aquí en tu cabeza, donde puedes pensar, puedes reflejar, puedes hablar, pero nunca vas a sentir, entonces no vas a transformar. Porque la transformación es cuando utilizamos todo nuestro cuerpo. O sea, tus pensamientos, pero también tu energía que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, cuando yo digo tengo temor, me hago vulnerable, ¿sí? Me abro a la posibilidad de que no soy perfecta, de que traigo algunas creencias dentro de mí que tal vez no son ciertas, pero temo de que sí son ciertas, por eso no quiero verlas, ¿sí? O sea, al decir temor, empiezas a abrir esa puerta donde puedes empezar a transformar. Pero tenemos temor a eso. Entonces la cerramos y siempre decimos, no, es que a mí me pega mucho la ansiedad y esto, no. Y ahí me quedo. O lo No, dejamos para después. Queremos dejarlo para después y ese después no llega, ¿no? exacto, exacto. Entonces, es importante reconocer en realidad qué estás sintiendo. Cuando tú usas otras palabras, ¿qué en realidad es? ¿Es el temor? Ok, es el temor. Simplemente tengo temor. ¿Es el dolor? Ok. Otra palabra para dolor puede ser tristeza. Soy triste. Ok, me causa tristeza, ¿sí? Um, Ahora, de estas tres emociones, dolor, temor y alegría, los que menos me gustan son el dolor y el temor. Como sociedades, y yo siento que esto es global, como sociedades, no estamos cómodos con estas dos emociones y queremos eliminarlas, ¿sí? Entonces, y es algo que nos han enseñado desde que éramos pequeños, no porque son malos papás o porque los papás quieren causarnos daño, simplemente es un patrón que se ha pasado de generación en generación, ¿sí? Ujú. Um, Cuando empiezo a llorar, tal vez cuando era pequeñita, mis papás o los adultos alrededor de mí pueden decir, ¿por qué estás llorando? No tienes que llorar, deja de llorar, eh, no es tan gran cosa. Y entonces el niño, ok, y trata de dejar de llorar. Empieza a aprender a guardar sus emociones de que llorar no es bueno, ¿sí? O si el niño tiene temor, hacen lo mismo. ¿De qué temes? No tienes que temer nada. Estás exagerando. Y entonces el niño, ok, y aprende a no sentir su temor, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que ocurren cuando aprendemos eso. Uno es el patrón en el cerebro, cuando empiezo a sentir emociones, me empieza a decir, eso no es bueno. No es bueno sentir temor. No porque el cerebro juzga bien o mal, el cerebro simplemente está desarrollando patrones. Ujú. Siento temor, me han dicho que no, trato de no sentirlo, entonces mi cerebro guarda eso como su patrón. Cada vez que siento temor, no, oh, right, y lo voy a guardar, ¿sí? Entonces, una cosa que está ocurriendo, estamos desarrollando patrones en el cerebro. Lo segundo, estamos desarrollando creencias acerca de emociones, de que emociones son malos, de que ciertas emociones son malos, de que no debo tener ciertas emociones. O sea, como niño, estoy desarrollando esas creencias, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy compartiendo? Sí, y qué tan difícil es que realmente con todos esos patrones y todas esas creencias volvamos a nosotros, a lo que tú decías. O sea, Exacto, exacto. ajá. Porque es toda una niñez trabajando esto, ¿sí? Entonces, no aprendo a manejar
a mí misma. En cambio, aprendo am, Trabajar, sí, todo lo que... presionar, vamos a decir, archivar ciertas Exacto, emociones, ciertos patrones y ahí estarlos como archivando y dejarlos en un cuartito hasta que de repente la vida te saca de la zona de confort y vuelve a surgir, ¿no? Todo eso. exacto, exacto. Ahora quiero decir algo acerca de la alegría, porque no hemos hablado de eso y tal vez uno dice, no, pero eso, ¿quién no quiere ser alegre? Y sí es cierto, no tenemos tan fuerte reacción a alegría como temor y dolor, aunque también con la alegría no estamos muy cómodos. Si yo tengo, si una persona entre muy alegre, nos podemos estar incómodos, ¿no? Oye, ¿qué trae? Oye, y tampoco, no hay que exagerar, o sea, no nos gusta, ¿sí? Exacto, no, Ah, no nos gusta la felicidad ajena. ay, Dios mío. Somos medio, ¿no? Exacto. O hay un grupo de personas que no permitimos estas tres emociones, incluyendo mucha felicidad. ¿Sabes cuál grupo es ese? No. Los hombres. Ah, A los hombres no les permitimos el dolor y el temor, ¿sí? Es el famoso expresión, los hombres no lloran, ¿sí? ujú. Entonces todos los niños crecen con esa idea en mente, ¿no? Entonces tratan de ser hombre, ¿sí? Y con la alegría, si un hombre demuestra mucha alegría, incluso empezamos a preguntarnos acerca de su sexualidad, ¿sí? O sea, no les permitimos toda la abundancia de quién son, pero lo que sí les permitimos es el coraje. Entonces, déjame hablar un poco del coraje, porque el coraje es una emoción secundaria. Entonces, si las otras tres son primarias, Ujú. cuando no te permites tu dolor, tu temor o tu alegría, se transforma en coraje, porque acuérdense, se transforman, es todo lo que quieren. Entonces, el coraje solamente se presenta si no te has permitido las otras emociones. Ahora, lo importante es de que ninguna emoción es mala. O sea, de que el coraje no es una mala emoción. Simplemente las emociones no son lógicas. ¿Okay? No podemos decir, ¿por qué estás sintiendo esto? Simplemente porque lo estoy sintiendo. ¿Sí? No es algo lógico. ¿Okay? Así son las emociones. Entonces, no es de que el coraje es malo, es bueno, simplemente es. ¿Okay? Pero lo que sí es una energía muy fuerte. Uh, Cada energía tiene su propia vibración, por decir. Ujú. Ah, Su el propio temor, nivel vibratorio. sí, porque el temor es casi como que te están quitando el aire, ¿sí? Ujú. El aliento, casi como que no puedes respirar, ¿ok? Entonces estás así, eso es el temor, ¿sí? El dolor es al revés, es muy pesado, ay, es una carga. Por eso caen las lágrimas. Oh, entonces sientes por eso la gente cuando está en depresión, la realidad es de que no han llorado, ¿sí? No han permitido que salga esa emoción. Entonces pesa en el cuerpo, ¿sí? La alegría lo sientes por todos lados porque es un movimiento así, ¿no? Y tú estás, wow, emoción, te sientes todo eso, ¿no? Pero el coraje es potente, es una fuerza, wow, es como estalla, ¿no? Y cada uno tiene su propia vibratoria a cada uno, ¿no? Es increíble cómo hemos sido desarrollados, ¿no? En lo que el coraje, simplemente el coraje también, igual que las demás, necesita transformarse. La manera de salir del coraje es acordarte cuál emoción tuve antes de enojarme,
¿sí? Porque tuve que tener temor, dolor o alegría y no me lo permití, entonces fui al coraje, ¿sí? So, por ejemplo, si mis hijos me traen grados malos de la escuela, sus calificaciones son malas, ¿sí? Y me enojo, ¿sí? Hemos hablado de las matemáticas, no sé por qué no estudias, y empiezo, ¿sí? So, ya estoy en el coraje. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las otras emociones no sentí? Porque la he sentido antes, pero tal vez no tuve conciencia, es lo que hablamos antes, tener conciencia de qué está pasando dentro de mí. Si de veras trabajo el coraje y regreso a la emoción primaria, muchas veces vamos a ver en el ejemplo que acabo de dar, de que la emoción primaria en ese caso es el temor. ¿Por qué? Porque temo de que mis hijos no van a tener éxito en la escuela. Temo de que tal vez yo como mamá fallé, ¿sí? Temo de que no van a poder cumplir con sus responsabilidades y avanzar. O sea, son todos mis temores simplemente. Ni es en realidad real o acerca de mi hijo. Son mías. Ujú. Y mi trabajo es simplemente trabajar mis temores. Entonces, ¿cómo trabajo mis temores? En realidad es simplemente procesar tus emociones. Puedes procesar con una almohada, puedes procesar escribiendo en tu diario, pero simplemente es permitir que las emociones muevan por tu cuerpo y salgan. Se suena simple y fácil. La razón que eso es difícil es lo que acabamos de decir, de que tenemos más de 10 años y más y Más. apenas estamos aprendiendo esto, de patrones de no sentir emociones o de bajarlas en nuestro cuerpo. Entonces, el momento que yo empiezo a sentir los temores acerca de que mis hijos van a fallar, no voy a ser mala madre, toda mi lista, cuando empiezan esos temores, el patrón del cerebro dice, estás en temor, eso es malo, y quiero automáticamente bajarlo de nuevo. Entonces, es ahí donde la conciencia entra, es donde esta herramienta entra, porque ahora ya estás consciente. Oh, en realidad simplemente es un temor, es todo. Ok. Entonces, usa tu aliento para poder trabajar esa emoción y permitir que salga. La realidad es de que no tememos la emoción. Esto no es lo que tememos. Lo que tememos es lo que la emoción trae atrás, que es la creencia. La realidad es que yo temo que esta creencia de que mis hijos van a fallar, de que yo voy a ser mala madre, de que mi familia va a pensar mal de mí, esas creencias, esas son las que yo temo, no la emoción. Pero la emoción es la entrada a cambiar estos. Y si no cambiamos estas creencias, vamos a continuar ese ciclo cada vez de que mis hijos hagan algo que levanta ese temor, de nuevo voy a estar otra vez en... Y si no siento mi temor, voy al coraje. Y del coraje hay dos tipos. Explosivo. ¡Ah! Una persona que, ¿cómo es posible? Nada, nada. Así, explosivo. O pasivo. Y pasivo es una persona que por fuera, el mundo externo, no, pues no, hijito, así es. Ya veo que estás fallando. Ok, ya. No, no. Tu papi y yo nomás hacemos un esfuerzo cada día de levantarnos a las 5 de la mañana para ayudarte, pero ya no, ya veo que si eso pues no te importa, ¿no? Tú entonces, adelante, sigues tu vida. Yo no te voy a decir, no, si tú quieres ser barrendero toda la vida, pues ahí tú, ¿no? Yo no te voy a parar. Entonces, estoy con el coraje, pero es un coraje pasivo que todavía duele, pero lo estoy tirando por debajo. ¿Sí? Estoy diciendo palabras que todavía traen coraje, pero no explosivos. Pero todavía duele, todavía causa daño, ¿sí?
El coraje pasivo muchas veces se mira como el resentimiento o ¿cómo se dice? Bueno, tal vez es el resentimiento. Es algo que guardas dentro de tu cuerpo y lo sientes aquí adentro, Ujú. pero por afuera no se ve nada. Por afuera se ve todo que todo esté bien. Por eso digo que tu mundo interno es todo. Porque si tú estás guardando el coraje como resentimiento créame que está causando daño. Es como tener explosiones, pero todos están adentro. Entonces, por afuera no estás explotando, pero tú misma estás causando un daño increíble en tu cuerpo. Y ahora están empezando a hacer estudios y reconocen que varios cánceres vienen parte de donde vienen es que guardamos el coraje y no trabajamos el coraje. Entonces podemos ver que causan mucho daño al ser humano no aprender cómo manejar esas emociones. Tengo otra idea más, pero yo sé que es mucha información, entonces, ¿qué La piensas? queremos recibir, está muy, muy interesante. Nos hablabas de dos tipos de corajes, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, lo que quiero decir con todo esto, ¿sí? Con toda esta imagen, porque acuérdate que dije que los hombres solamente le permitimos el coraje, Mm. ¿sí? Entonces, cuando vemos en el mundo de que hay hombres con mucho coraje, no nos debe sorprender, pues es lo único que le permitimos, entonces es lo que ellos van a participar, ¿sí? Al mismo tiempo, la emoción que no le permitimos a la mujer es el coraje. Entonces, para las mujeres es lo opuesto. Es no debes enojarte, siempre sonríe, siempre todo bien, ¿sí? Y eso no es real. Entonces, uno de los cánceres más fuertes para las mujeres, como muchos saben, es el cáncer del seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo guardamos aquí. Y eso es un área muy vulnerable para la mujer. Ujú. Entonces, ¿por qué con todas esas ideas de las emociones, ahora entendemos emociones primarias y emociones secundarias, con todas estas ideas, qué tiene que ver con el amor? ¿Y por qué el amor está en el centro de este diamante? ¿Sí? Y la razón es porque el amor acepta todas estas emociones. El amor no juzga. El amor simplemente dice, está bien. Si tú tienes un mal día, está bien. Tienes permiso a tu mal día. Si tú estás en dolor, está bien. Tú tienes permiso a tu dolor. O sea, de que el amor acepta todas las emociones y por eso está en el centro. ¿Qué significa eso para la vida real? O sea, la vida diaria. ¿Cómo se mira eso en acción? Comenzamos toda esta plática con esa idea de que me levanto en la mañana, me digo, me siento bien, voy a comenzar mi día, quiero siempre dar amor, quien no quiere dar amor, todos queremos hacer eso, y salgo de mi cuarto bien, ¿sí? Y de repente mi esposo me echa una mirada, mis hijos dicen algo, llega el correo, veo las calificaciones de mis hijos, quién sabe, miles de cosas pasan en un día, ¿no? Que me causan salir del amor. Entonces comencé en el amor, pero ahora salgo del amor, porque tal vez voy al temor. Porque está enojado mi esposo, ¿qué pasó? Right? Y yo empiezo a alterarme. Right? ¿Por qué me altero? Porque estoy empezando a sentir temor del mal día de mi esposo, ¿sí? Y no tiene que ser ninguna situación necesariamente abusiva. Si es abusiva, obvio voy a sentir eso, pero tal vez no es. Pero de todos modos, es mi pareja y me preocupa de que mi pareja no esté bien. Entonces yo digo, oh my gosh,
¿Qué está pasando? Y puedo hacer algo yo, y puedo aliviarle, y empiezo, ¿no? Entonces le pregunto, ¿estás bien? Y si es como muchos de los esposos, sí, todo está bien. Y no hay expresión, y es obvio de que las cosas no van bien, pero no está compartiendo. Si sigo en mi temor, puedo empezar a picarle, ¿sí? Ujú. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? A ver, dime, ¿por qué no me dices? ¿Por qué? Y ahí voy, y él se empieza a enojar. Oye, ya, déjame, y te vas a enojar. Y si era un buen día, y ahí le vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedé en el amor, disculpe, me quedé en el temor y permití que eso empezara a manejarme. Pero si quiero aprender a quedarme en el amor y mi esposo tiene, quién sabe qué está pasando, ¿sí? Quién sabe si alguien le texteó algo, si le textearon de su trabajo, todavía no vas a regresar al trabajo, eso es difícil, ¿no? Pero no tiene nada que ver conmigo, con la familia, tal vez sí, quién sabe, pero vamos a decir que él está en ese momento. Si yo estoy en el amor, acuérdate que el amor permite que él tenga su mal día. El amor dice, ¿estás bien? Sí, todo bien. Y puedo ver de que obvio que no, pero él tiene permiso a eso. Entonces, mi trabajo es quedarme en el amor. Está bien, estoy aquí si quieres hablar. Ok, ok. Y yo continúo mi buen día porque permito que la persona que yo quiera tenga también permiso de su mal día. ¿Sí? Porque, y cuando hacemos eso, lo que estamos diciendo es, confío en ti. Confío en ti y en tu capacidad de poder trabajar lo que está dentro de ti. Cuando no hago eso, cuando yo pienso que yo debo resolverlo, voy al temor, oh my gosh, ¿por qué estás enojado? Bla, 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 y boom, brinco, right? Y empiezo a picar. Cuando estoy haciendo todo eso, el mensaje en silencio es, no creo que tú puedes manejar eso solo. Yo tengo que hacerlo contigo. Más bien, yo lo voy a hacer. Y lo que estoy diciendo es, no creo en ti. No creo en tu capacidad. Pero si me quedo en el amor, estoy diciendo, creo en ti. Y es más, creo tanto en ti de que si tú quieres, estoy dispuesta a estar aquí contigo. Y si no, está bien también. Es por eso que el amor es tan fuerte, porque el amor tiene fe en la capacidad de las más personas. Ahora, ¿qué pasa si todavía siento el temor? Quiero quedarme en el amor. Digo, está bien, estoy aquí si tú quieres hablar, pero todavía siento ese temor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me está diciendo? Bla, 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 bla. Estoy sintiendo todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago lo que siempre tengo que hacer cuando siento temor. Voy a trabajarlo. Me retiro a mi cuarto, hago una caminata, sí, voy a caminar, respiro, permito que el temor pase, ¿sí? Es difícil cuando vemos a alguien que queremos tener un mal día. Es difícil. Y claro, voy a sentir algo. Sí, voy a sentir dolor por la persona que yo quiero, voy a sentir temor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajarlo. Trabajar mi dolor, trabajar mi temor. Y al hacer eso, regreso al amor. Entonces, ¿cómo regreso al amor? Trabajando otras emociones, se transforman de nuevo al amor. Ujú. Hablabas, Ima, un poquito atrás sobre el coraje pasivo, ¿no? Nos Ujú. hablabas que había dos tipos de corajes. Y cuando comentabas de cómo de repente nos ponemos en un papel de víctima, decir, ok, bueno, y empezamos a manipular, empezamos a querer controlar las emociones de los demás a través de ser pasivos. No sé si esté correcta porque ya entramos también en otro asunto de victimismo, ¿no? Ujú. Entonces, nos nombrabas el coraje, puede ser pasivo,
Y el otro era que el coraje también se puede transformar. Explosivo o agresivo. Puedes decir agresivo. Ok. ¿Dónde Ujú. entra aquí el papel de víctima que tanto hemos hablado? ¿Hasta dónde yo misma me puedo victimizar de una situación que está fuera de mis manos y que deseo controlar y de repente, como no lo puedo controlar, empiezo a manipular y luego ya me voy al otro papel, ¿no? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque es exactamente lo que empieza a ocurrir cuando uno no se permite las emociones. Entonces empieza a tener, corre peligro a entrar al papel de víctima. Entonces, para ese hay otra herramienta, ¿sí? Voy a compartir esta herramienta también. Esta herramienta se llama el triángulo del drama. Okay? Las dos herramientas fueron desarrolladas por dos psicólogos en tratar de entender al ser humano y cómo el ser humano puede empezar a desarrollar conciencia de ellos mismos. ¿Sí? Entonces, entramos al triángulo del drama cuando hay una víctima. Lo que quiero decir con esto es una persona empieza a tomar papel del víctima. Ahora, quiero estar muy claro. Cuando digo víctima, hay ciertas personas que en realidad son víctimas, ¿sí? Por ejemplo, cualquier niño, una persona menos de 18 años, ¿sí? Si es abusado físicamente, sexualmente, emocionalmente, lo que sea, ese niño es víctima, porque los niños no tienen poder, ¿sí? Menos de 18 años no tienen poder de poder salir de su situación. Entonces, en realidad, sí son víctimas de lo que les ha ocurrido. ¿Okay? So hay que estar claro de eso. Un adulto simplemente va por una caminata, alguien le rapta, algo así, le ataca, eso es víctima, obvio, ¿sí? Pero cuando una persona se queda en ahí, ¿sí? Y no trabaja cómo salir de su situación, entonces es seguir ese papel, ¿ok? El último que quiero comentar de esto es, tenemos sistemas de opresión. O sea, hay sistemas de opresión que oprimen a personas, grupos enteros, ¿sí? Esas personas son víctimas de esos sistemas. Ujú. Entonces hay que reconocer eso, que eso cuando un grupo de personas está diciendo es que este sistema nos está oprimiendo, hay que creerles, no es decir, no, eres una víctima nomás, no, hay que creerles, ¿sí? Pero cuando yo digo que una persona entra al papel de víctima, es cuando yo sentí una emoción, no me lo permití. Entonces, al no permitírmelo, bajo al coraje, que es una emoción secundaria. Y si todavía no me permito mis emociones en ahí, corro peligro a entrar a ese papel de víctima, porque la víctima necesita a alguien que sea responsable por mi mal día. O sea, empiezo a buscar a alguien para echar culpa de por qué me siento tan mal, ¿sí? So, la víctima hay dos formas, de nuevo, agresivo o pasivo, ¿sí? La víctima agresiva es la víctima que, discúlpame, igual que el coraje, um, cuando echa culpa, lo echa directamente, ¿sí? No, no, qué bonito. Tú siempre dices eso, pero a mí me hace la vida miserable. Tú, bla, 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 bla. O sea, echo la culpa en esa dirección, ¿sí? Um, la víctima pasiva es la persona que es más, como el ejemplo que di antes. No, 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 claro, claro, no, 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 tú estás bien, no, no te preocupes. Yo lo voy a hacer.
Me levanté a las 5 de la mañana, hice tu desayuno, luego me fui al trabajo, trabajé todo el día, tomé el bus para que tú tomaras el carro, pero no te preocupes, yo hago la cena, ¿sí? O sea, echa culpa de una manera pasiva, ¿ok? De todos modos, la víctima necesita a alguien que sea responsable de por qué yo me siento tan horrible, ¿sí? Entonces, esa persona es el agresor, ¿ok? Entonces, muchas veces le llamamos al agresor también el malo, ¿ok? El malo es esa persona que ha hecho mi vida a mí miserable, ¿sí? A veces escucho mamás dicen, no, pues qué bonito, te tocó tan bonito y tan paciente esposo, mira el mío, qué horrible, bla, 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 ¿sí? O sea, para ellos, su esposo en ese momento es el agresor, es el malo de su vida, ¿sí? Entonces echan culpa y el agresor en ese momento tiene que tomar una decisión. Bueno, ¿qué va a hacer? Puede quedarse en el agresor y tomar ese papel más. Ah, pues qué bien, qué bien. Después de hacerme de comer, también quiero algo de tomar. O sea, se queda en ese papel. O el agresor puede ir corriendo a el rescatador. El rescatador es el que siempre le llamamos el bueno. Ay, tan bueno, ¿cómo ayuda? ¿Sí? Entonces, el rescatador, su papel es asegurar que la víctima esté bien. No, 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 no te preocupes, no te enojes, todo va a estar bien. Déjala porque siempre la enojas. No, 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 vas a estar bien. Y trata de pacificar la situación, ¿sí? Entonces, el papel del rescatador es asegurar que la víctima esté bien, ¿ok? Ahora, ¿por qué, ¿por qué es malo eso? O sea, muchos a veces se preguntan, ¿por qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo de que alguien quiera ser bueno? Sí, pero no es ser bueno am, de, am, como hablamos antes, habías preguntado qué importante es ser consciente de dónde estás actuando. El rescatador no está siendo bueno del amor, ¿sí? Si fuera del amor, no hay expectativas de que vas a estar feliz, no hay expectativas de que todo va a estar bien. Cuando hacemos las cosas del amor verdadero, no hay expectativas. Al final simplemente lo estoy haciendo porque te quiero, punto y acabo, ¿sí? Pero el rescatador no, el rescatador lo está haciendo para que tú te sientas mejor, para que tú te calmes, para que tú ya no estés enojada. Entonces, hay una expectativa de que yo hago esto para que tú estés bien, ¿sí? Yo calmo al agresor para que tú ya no estés infeliz, ¿ok? Entonces, el papel del rescatador es pacificar a la víctima. El problema con ese papel en particular es de que el rescatador tiene que negarse a sí mismo porque su preocupación entera es de que la víctima esté bien. Y si yo voy a negarme a mí misma todo el tiempo, en un momento voy a empezar a resentir. Porque no es humano hacer eso. Todos tenemos emociones, todos tenemos anhelos, todos, porque somos, de nuevo, somos una creación del creador. Y este creador ha hecho un mundo increíble. No sé si las personas han visto las montañas, has visto el océano, qué increíbles son estas creencias de la naturaleza, pues nosotros fuimos creados por el mismo creador. Entonces nosotros también somos increíbles. Eso significa que cada ser humano anhela algo. Hay algo dentro de ellos que quiere surgir y quiere salir y es bello, ¿sí? Entonces el rescatador niega todo eso porque su trabajo es pacificar a los demás, asegurar que todos estén bien. Y en un momento eso va a causar resentimiento porque no es humano hacer eso. Y Claro, cuando llega el momento que dices de repente, bueno, hice esto por ti o hice esto por aquella persona y empiezas a sentirte mal de haberlo hecho en algún momento cuando no viste que quizá esa persona podría haber respondido de acuerdo a lo que tú creíste dar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, vamos a decir, el día de mañana, si yo soy el rescatador, yo le pido a la víctima un favor, ¿sí?
Me haces un favorcito, bla, 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 ¿sí? Y esa víctima, vamos a decir, en ese momento, en realidad, no puede. No siempre podemos ayudar, ¿sí? En ese momento, ay, lo siento mucho, es que no puedo porque, ¿sí? El rescatador puede bajar a la víctima y poner a la víctima al agresor y a empezar a echarle culpa. Oye, ¿cómo no me vas a ayudar? Si cada momento que tú me llamas, yo vengo corriendo, si yo te he ayudado tanto, si yo te he hecho, ¿sí? Y ahora le echa culpa a la víctima que le ha puesto en el agresor. O sea que podemos cambiar papeles en este triángulo, ¿sí? Somos complicados los humanos. Y podemos cambiar papeles solos. Yo puedo comenzar sintiéndome víctima y poniéndome a mí misma en el papel del agresor. Oye, Ima, Dios mío, ay, es que eres tan difícil, siempre tú haces esto, ¿cómo nunca? Yo no sé cómo tu familia te tolera, ¿eh? Yo misma me puedo decir eso, ¿sí? Y a la misma vez puedo rescatarme. No, pero es que después de tanto que has hecho, tú es que te has sacrificado tanto, más bien ellos son los malos, como, o sea, solita yo puedo entrar en mis pensamientos en este triángulo, ¿sí? Y si alguien pasa por mi camino, con cuidado, porque boom, yo les ataco. Porque estoy en este triángulo en mi mente, ¿sí? Dentro de mi ser. Por eso, de nuevo, estar conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros es tan importante, porque esa conciencia nos hace abiertos a reconocer, ahorita estoy entrando al papel de víctima y la pregunta es, ¿por qué? No porque quién me hizo algo, porque si no ya sigo el papel, pero ¿qué me dolió? ¿De qué temí? ¿Cuándo sentí coraje? O sea, de nuevo regresamos a la otra herramienta que hablamos antes, que es el diamante de emociones. El diamante de emociones es cómo voy a salir del papel, de los papeles del triángulo del drama. La única razón que entro al triángulo del drama es porque no me cuido emocionalmente. Si me cuido emocionalmente, no hay razón de entrar aquí, porque transformo mis emociones y regreso al amor. Pero cuando no hago eso, entro aquí, ¿sí? Entonces, eso es como estas dos herramientas trabajan juntos. Si yo empiezo a echar culpa a alguien por hacer mi vida miserable, porque no me apoyan, porque no me escuchan, estoy entrando al papel de víctima. El problema de la víctima no son las cosas, no es de que su llanta estalló, no es de que no tiene dinero para cocinar. No, el problema de la víctima es que siente de que su vida es miserable por X persona, por X razón, por X organización. Y el rescatador no tiene el poder de que la víctima se libere de eso, porque solamente la víctima lo tiene, ¿sí? El rescatador piensa que lo tiene. Y es por eso otra razón que el papel del rescatador es tan peligroso, porque eh, aumenta la creencia del ego de que yo puedo resolverlo todo. Puedo resolverlo para ti y para ti y para ti, porque así soy yo, tan fuerte, sí, o sea, me hace casi igual a Dios. Dios y yo podemos resolverlo. En vez de ser humildes y reconocer de que puedo dar mi parte, pero en realidad no, resolverlo, no sé si lo voy a resolver o no, depende de la persona resolverlo, ¿sí? Dentro de ellos mismos. So, la salida y la entrada de este triángulo es en la víctima, entonces eso no es la salida. La salida es el agresor, es el malo. La razón es porque acuérdense que todos estos son papeles, no es realidad. Por eso al centro de ese triángulo dice mentiras y dice dolor, porque todos estos papeles son mentiras. En realidad, bajo este triángulo, nadie, o bajo ese esquema, nadie es víctima. Simplemente estoy teniendo un mal día, o simplemente
no me siento bien de mi situación. Y puede ser unas situaciones horribles. Yo las he pasado por situaciones muy, muy difíciles. Y y me imagino que en momentos entré a la víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué después de todo lo que hice? He hecho todo este trabajo de emociones, he ayudado a tanta gente, escribo. ¿Por qué a mí me pasa eso? Puedo. Y lo hice, claro, porque todos, si no nos cuidamos, entramos a estos papeles, ¿sí? Pero la salida es por el agresor. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque amo a la gente de mi vida. Lo hice por el amor. Entonces, cuando yo empiezo a tener claridad de quién soy, y cómo manejarme a mí misma y cómo trabajarme a mí misma y quedarme en el amor cuando un ser querido tiene un mal día y yo ya no lo rescato. En cambio, le digo, ¿estás bien? Y me dicen, sí. Y es obvio que no. Y le digo, está bien. Si ocupas algo, me dejas saber. Y yo continúo con mi vida feliz, ¿sí? Esa persona o las personas alrededor pueden decir, ay, mírala, ni cuida a su esposo, obvio que no está feliz, ella ¿por qué no le dice nada? ¿Por qué no le ayuda? Si ella es psicóloga, ¿por qué no le va a ayudar a su esposo? Las mismas otras personas te ponen en el papel del agresor. No porque eres agresor, pero porque no estás participando en las reglas del triángulo del drama. Cuando tú decides de realidad participar del amor, es un lugar de fe, de humildad, que no piensa que tiene todas las respuestas, que no cree que tiene que resolver todas las respuestas del mundo, que reconoce que cada ser humano tiene derecho a encaminar su vida. Cuando tú de veras trabajas todo eso, los que viven dentro del triángulo te van a poner en el papel del malo, porque no estás participando con ellos. Porque no estás participando en el triángulo, no estás rescatando, no estás moviéndote como la víctima, no estás ahí dentro con nosotros. Y cuando tú no estás ahí dentro con nosotros, entonces decidimos que eres el malo. ¿Se entiende? Sí, exactamente. Es difícil. No eres de nuestro grupo, estás allá, Exacto, prácticamente, ¿no? exacto. Y es por eso que la otra herramienta que hablamos es tan importante, porque la otra herramienta en realidad es la que nos va a ayudar como una humanidad superar todo esto. Porque la realidad es de que nadie es agresor, todos tienen un mal día o todos tienen derecho a manejar su vida como ellos sienten que Dios los ha permitido, ¿sí? Uh, nadie es rescatador. Hay momentos que todos podemos participar en ayudar a alguien y también hay momentos en que no, ¿sí? Nadie en realidad es víctima. ¿Sí? En realidad todos tenemos momentos en que nos sentimos de que estamos abajo del pie del mundo, pero simplemente es dolor o simplemente es temor. Es todo. Entonces, cuando nos permitimos reconocer eso, reconocemos entonces de que el triángulo del drama es en realidad simplemente mentiras y solamente causan dolor. Y puedo regresar a mi papel de ser humano, de trabajar mis emociones, de ser humilde, de seguir reforzando cómo regreso al amor, porque ese es mi trabajo. Y siento al final que mi trabajo primordial como ser humano es amar a las demás personas. Ese es mi trabajo. Entonces, a diario es como regresar a eso. Y el viaje del dolor al amor, el viaje del temor al amor, eso es un músculo espiritual que estoy desarrollando y trabajando cada vez que lo hago. Es como mi gimnasio espiritual.
Entonces, y es eso simplemente, es eso, y eso es por vida. Lo voy a tener que trabajar por vida y primero lo trabajo con los seres más cerca a mí, mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, ¿sí? Pero poco a poco va a abrir más con quien trabajo ese músculo espiritual. Lo trabajo en mi trabajo, ¿sí? Cuando voy a trabajar, alguien dice algo y, oh, right, y me empieza a irritar, o su personalidad, la manera que lo hace, me choca. Y mi trabajo es aprender a querer y amar a esa persona. Es una creación del creador. Yo no sé por qué lo hizo, pero él lo creó. Entonces, mi trabajo es quererlo. Entonces tengo que trabajar de por qué me choca, si mi trabajo es quererlo, ¿sí? Querer a alguien no significa que acepto que lo que dicen, lo que hacen es cierto o es bueno. No es eso. Es simplemente quererlos. Querer de que son quererlos es querer la creación de Dios. Es todo. Es un ser humano que Dios creó. Pensó que este espíritu es importante para este mundo. Ok, entonces mi trabajo es aprender a amar eso. Ujú. Pues muchísimas gracias, Sima. La verdad que me quedo con un gran conocimiento. Yo creo que la gente que escuche y vea esta entrevista, pienso que también va a tener un gran avance. Vamos a empezar a estar más conscientes, a poder permitirnos, a poder permitir y fluir, ¿no? Y también permitir y aceptar la transformación que nos puede llevar a ser mejores seres humanos. Me encantó mucho poder conversar contigo. Toda la información es muy, muy buena. Y me quedo con ese mensaje, es permitirnos ser conscientes y también tener el entendimiento de que podemos transformarnos en mejores personas, en una mejor humanidad y por ende, pues en un mejor universo, el cual ya es perfecto, pero nos tardamos nosotros como humanos en reconocer. Y ese yo creo que es la tarea, ir ahí adentro de nosotros y empezar a reconocer quiénes somos, empezar a mirar adentro y decir, bueno, como hijo del Creador o como que viene de la misma fuente, pues tenemos grandes cosas que aportar y sobre todo, pero esto no se va a transformar hasta que no empezamos a reconocer, ¿no? Hasta que no empecemos a fluir. Te deseo muchísimo éxito, muchísimas cosas buenas desde aquí y pues bendiciones. Gracias nuevamente, Ima. Gracias. No, a ti, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos están acompañando. Espero que compartan este video si les es de utilidad y estamos viéndonos en las próximas entrevistas.